Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Zuleta López. El día de hoy analizaremos el libro Crear o Morir, la esperanza de Latinoamérica y las 5 claves de la innovación. Antes de empezar a analizar el libro a profundidad, uno de sus capítulos, vamos a hablar un poco sobre su autor, Andrés Oppenheimer. Nacido en Buenos Aires en 1951, es un periodista, escritor y analista político argentino, en estos momentos radicado en Argentina. Es columnista de algunos periódicos internacionales muy importantes. Adicionalmente de eso, es conductor periodístico de CNN en español. Se destaca sobre todo por el análisis que le hace de la innovación y la educación en Latinoamérica. Ha ganado premios como el Pulitzer, el Getzer, ha escrito infinidad de obras enfocados en la educación, la creatividad y la innovación como base en el progreso en Latinoamérica. Es uno de los principales escritores sobre la educación, uno de los puntos que vamos a tratar en el análisis de uno de los capítulos de este libro. Para entrar a analizar el contenido de este libro, nos vamos a centrar en el segundo capítulo, las 5 claves de la innovación en Latinoamérica. ¿Cuáles son esas 5 claves? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Y cuál es el objetivo de estas claves? Todo enfocado en la educación. Vamos a desglosar cada clave de esas con sus ideas principales y sus conclusiones iniciales. Vamos a dar inicio con la primera clave que nos da el autor frente a la innovación, que es la educación de calidad. Esa es una de las principales claves de este libro que nos afronta. ¿Sí? La educación es la base del pensamiento innovador. ¿Por qué? Porque a medida de que el estudiante, de que la sociedad, de que el ciudadano tenga conocimiento, puede generar ideas y puede generar innovación. Recordemos que la generación de innovación no es solo económico, sino que es un progreso cultural, social, educativo y político. Recuerden que votantes bien informados son votantes que votan o eligen a la perfección. Una de las segundas ideas principales es que se promueve o se debe promover la curiosidad, el pensamiento, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En el momento en que la sociedad tenga un pensamiento crítico, sabe dar solución a las problemáticas sociales y culturales que se presentan, más hoy en día en un país que está en una coyuntura política, social, cultural y ética. La educación es una de las claves principales para eso. Pero adicionalmente a eso, son el éxito de los sistemas y que tomemos como ejemplo algunos sistemas educativos que han surgido en el mundo que han tenido éxito. Ejemplos como el de Finlandia, como el de Corea del Sur y antes o en un pasado muy cercano, Israel. Hoy en día vemos que hay muchos conflictos en esta parte del mundo. Sin embargo, anteriormente era uno de los puntos innovadores y con más crecimiento de pensamiento. Podemos decir que una de las conclusiones de todo de esta primera clave es la reforma a la educación. Es una parte clave para generar y mantener a los creadores y no volver a repetir. ¿Sí? Es crear, innovar, más no repetir lo que ya existe. Pienso que esa es una de las conclusiones que podemos sacar de este libro. ¿Sí? Que la reforma educativa, ¿sí? O que la calidad de la educación debe ir acorde a esto. Tiene que ir acorde a todo crear una innovación, a tener muchas partes. Vamos a hablar de la segunda clave que nos muestra el libro, ¿sí? Que es la institución debe premiar la innovación, no la debe frenar, premiarla, apoyarla. Entonces, una de las ideas principales de este capítulo son que las instituciones deben mostrar los espacios de innovación, facilitarlos, ¿sí? Y no obstaculizar esa creatividad. Muchos de los docentes vemos en instituciones educativas de básica media, de bachillerato, de pregrado,
incluso de especialización y de doctorado y posgrados, frenan esa innovación. ¿Por qué? No sabemos. Puede que sea miedo, puede que sea cosas que ellos no puedan llegar a entender. Sin embargo, las instituciones educativas como fuente de conocimiento deben crear esos espacios, deben facilitar la creatividad, deben dar clases orientadas en la creatividad, manejo de tecnologías, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial. Vemos que se castiga el uso de la inteligencia artificial, pero no se enseña un uso adecuado de esta inteligencia artificial, la cual es un espacio donde crea nueva creatividad, da la ayuda o un impulso a la creatividad. Un segundo elemento es la creación de políticas públicas generadas desde el gobierno o desde las alianzas con los gobiernos. Esas políticas públicas, las leyes que patenten, que generen ese conocimiento y que protejan la innovación son principales en este momento de la sociedad. Hoy en día, desde la Asamblea Departamental, desde el Consejo Municipal, se deben generar proyectos que impulsen eso. Hoy en día Manizales tiene programas como Innova Manizales, donde ayuda a a las nuevas ideas, a los creativos a potencializar sus ideas de negocio en este caso. Pero también existen semilleros de investigación educativa. Eso también genera y son a partir de políticas públicas. Una tercera que frena y disminuye mucho la creatividad, ¿sí?, es la burocracia. ¿Sí? La burocracia frena. Hablemos de burocracia como el cómo voy yo, en el que si yo no tengo como político un poder o no tengo algo que ganar, no apoyo esa idea innovadora. Hoy en día, en la política colombiana, se ve mucho eso. Y eso es algo que nuestro autor o el autor nos dice que debemos erradicar y debemos apartar de esos procesos innovadores, ¿sí?, que debemos ampliar o debemos impulsar los ecosistemas innovadores, donde todo, desde leyes, desde sus funcionarios, desde las instituciones públicas, impulsen y generen estas ideas. Ahora bien, como conclusión podemos sacar que es necesaria un marco institucional a nivel nacional que nos involucre, que cree espacios y que permita la investigación. Porque a partir de la investigación innovadora en política, en cultura, en ciencia, en todas las ramas de las ciencias sociales, en las ramas de ciencias exactas y no exactas, eso permite la creación. ¿De dónde han venido los grandes inventos o grandes innovaciones del mundo? A partir de alguien que tuvo una idea, supo innovar y supo realizarla. Esa es una de las conclusiones de esta segunda clave, que es esos momentos de investigación, que las instituciones premien eso. Ahora bien, vamos a empezar con la tercera clave que nos da el libro. Es la cultura de la tolerancia al fracaso. Todos hemos fracasado, todos hemos tenido algún problema que nos ha impedido ver más allá. Una de las principales ideas que nos presenta el autor dentro de esta clave es que debemos quitarnos de nuestra mente el error. El error no es visto como un bloqueo, debemos verlo como una forma de creatividad. Lastimosamente, en Latinoamérica, el error genera bloqueo. El momento en que nosotros erramos, decimos, ya no hacemos más porque la embarré. Eso es uno de los pensamientos que el autor dice que debemos erradicar para generar una cultura creativa. Hay lugares en el mundo, como el autor nos dice un ejemplo, como es Silicon Valley, que el fracaso no es visto como un error, como algo, wow, se nos acabó el mundo. Es visto como una forma de aprendizaje, porque aprendo cómo no errar. Los historiadores decimos que hay que aprender de la historia para no cometer los mismos errores. No se van a cometer los mismos errores, estaríamos haciendo un anacronismo. Sin embargo, podemos aprender cómo se actuó en ese momento para no actuar en la actualidad, para no entrar a hacer los mismos errores que ya hemos hecho. Lastimosamente, la humanidad no tiene ese concepto muy claro y nos vemos que caemos en el mismo error
guerras, aprehensiones, miles y miles de problemas que ha traído esto. Otra de los conceptos que nos da el autor es la innovación que implica arriesgarse. ¿Sí? Si nosotros no nos arriesgamos, no tenemos forma de generar nuevos conocimientos, no aprendemos de nuestros errores. Entonces debemos innovar para poder crear. De todos los errores o de todos los intentos fallidos se generan éxitos, porque aprendemos y es una cadena de aprendizaje. Recordemos que el ser humano dentro de las ciencias sociales es constantemente crecimiento, está en constante crecimiento. No somos los mismos de hace 5 años, de hace 2 años o incluso de unas horas atrás. Siempre estamos en constante movimiento, siempre aprendemos cosas nuevas, siempre tenemos nuevos aprendizajes. Entonces, vamos a dar una conclusión general que la sociedad debe normalizar el error como una parte del proceso creativo. Así debemos nosotros afrontar esto, como un error, como los errores para afrontar los procesos creativos. Si nosotros no nos equivocamos, no sabemos cómo lo hacemos. Pienso que es una de las principales conclusiones de esta tercera clave que nos da el autor. Como la cuarta clave que el libro nos expresa y nos muestra es apertura al mundo. Nosotros debemos aprender a abrirnos, que no solamente estamos en nuestro globo de confort, en nuestro mundo, hay un mundo más grande. Las ideas principales o los principales objetivos del autor en este libro es que debemos generar los intercambios culturales. Esto impulsa la creatividad porque traemos conceptos, vías de otros lugares del mundo. Es importantísimo tener este intercambio. Por eso dicen que las personas que viajan y conocen nuevas culturas son las más innovadoras. Porque en esa parte del mundo, en esa parte de Colombia, en esa parte de Caldas en este caso, podemos ver cosas nuevas y podemos entrar a aplicarlas, a innovar y a crear. Otra de las cosas tan importantes que hoy en día se necesita para esa generación y esa innovación es aprender a nuevos idiomas. Los nuevos idiomas son fundamentales para nosotros aprender y traer la creatividad. Todos los libros no están escritos en castellano o en español, libros en inglés, en chino, en ruso, en alemán, incluso en otro tipo de lenguas. Es importante aprender otro idioma, por eso la misma universidad o los mismos institutos educativos impulsan el aprendizaje, en este caso del inglés. Muchas personas dicen, uy, qué pereza el inglés. No, el inglés es muy importante para abrir campos, tanto educativos, de innovación y laborales. Es muy importante este concepto que el autor nos trae. Ahora bien, hay que mirar cómo son las economías del mundo. Hay unas que son más abiertas, otras que son más cerradas. Sin embargo, siempre hay que mirar cómo se maneja la economía. ¿Por qué? Porque no son iguales. Y a partir de nosotros conocer los conceptos o las bases que hay en las ciudades, podemos ver cómo aplicamos la innovación en la economía. Desde la educación, la creación de implementos en 3D, de máquinas en 3D para hacer prótesis, para hacer gafas, para hacer prendas, para hacer aplicativos móviles o para hacer mucho tipo de innovación, son lo que nos ayuda a la apertura de esa economía, al abrir economía y nueva tecnología que llega, que yo puedo aplicar en nuestras tecnologías. Ahora, conclusión, muy sencilla, debemos integrarnos personalmente, socialmente, culturalmente, políticamente en redes globales. Si no nos ingresamos a redes globales, es imposible entrar a competir en la innovación a nivel internacional. Es importantísimo eso, saber cómo lo hacemos para poder ingresar a esas redes y poder innovar. Si no sabemos qué pasa en el mundo, no vamos a poder innovar, porque aquí lo podemos decir que es una innovación, pero en otro lado puede que sea ya algo creado. Entonces es importantísimo. Ahora vamos a abordar la quinta clave del autor o del autor nos muestra. La quinta clave es el liderazgo visionario. Siempre
hay que tener un líder en nuestro grupo. ¿Por qué? Porque él es el que lidera, él es el que trabaja frente a las ideas. Los líderes, ¿qué hacen? Inspiran confianza, generan curiosidad y dan un propósito. El líder no es el que manda, sino que el que acompaña y enseña. Hoy en día en Latinoamérica y en nuestra educación es muy importante aprender a ser líderes por encima del trabajo en equipo. El trabajo en equipo no es simplemente decir háganse en grupo y trabajen. El trabajo en equipo es liderar y coordinar a partir de un líder. Por eso es indispensable tener a los compañeros de frente. ¿Por qué? Porque trabajar y no estar con ellos no se convierte en un liderazgo. ¿Sí? Es muy importante eso. Ahora, el segundo punto, la innovación como éxito no solo son ideas, sino es la capacidad de ejecutar esa idea. Si nosotros no tenemos la capacidad para ejecutar y realizar esa idea, va a ser imposible que la innovación crezca o que esa idea pase de esto a esto. Es muy difícil. Por eso es importante tener presente las otras claves: política, educación, contactos globales o red de conocimiento. Otra de las ideas principales, ¿cuál es? El líder debe fomentar, ¿sí?, a los equipos en su creatividad y resiliencia al fracaso. Es importantísimo esto. Si esto no lo hace un líder, es muy difícil que un grupo o un grupo creativo genere progreso. Bueno, vamos a mirar entonces qué conclusión tenemos. Que los líderes son necesarios dentro de un grupo de trabajo, porque ellos promueven una cultura del cambio y de la creación. Recuerden, el líder no es el que manda, el líder es el que enseña y acompaña los procesos. Ya después de que hemos visto estas 5 claves para tener un conocimiento de innovación o competitividad, es necesario que resaltemos 3 conclusiones principales de las 5 claves que hemos visto. La primera, la innovación es un ecosistema que requiere educación, cultura, instituciones y liderazgo. Las 4 son inversamente proporcionales, porque sin una de esas 4 que tenemos no va a funcionar. La educación, porque es de donde nace el conocimiento o de donde se aprende el conocimiento. La cultura es donde nosotros vivimos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos interactuamos con los demás? Las instituciones, que son el ente que enseña la educación. Esas instituciones deben estar enfocadas en eso. Y el liderazgo como uno de los puntos principales. Como lo dije anteriormente, el líder no es el que manda, es el que enseña y acompaña. Siempre el líder tiene que estar en los procesos. Un líder no es por teléfono, un líder no es por WhatsApp, un líder es el que está presente y hace las cosas con su equipo de trabajo. Otra de las conclusiones generales de este capítulo es: América Latina debe abordar o tiene que dejar de un lado ese conformismo, ¿sí? Y se debe apostar o se debe impulsar la creatividad. Dejar de estar en este punto de conformismo, de nuestra burbuja, y salir de ella y crear algo nuevo. Tenemos espectáculos como el atardecer que tenemos en nuestra espalda. Entonces debemos pensar en eso. ¿Cómo creamos? ¿Cómo generamos? Ahora bien, nuestra última conclusión de este capítulo y de estas 5 claves es que debemos crear o generar un cambio en todo el desarrollo sostenible que tiene el país. Tenemos que mirar cuál es el desarrollo en el que estamos nosotros enfocados para generar ese desarrollo. Si no tenemos ese desarrollo, no vamos a poder pasar de donde estamos. No vamos a salir de ese concepto mal llamado tercer mundo, en el cual piensan que nosotros somos la parte de atrás del mundo. No, nosotros tenemos muchas ideas. Nosotros generamos desde el campo, generamos desde la ciudad y tenemos que tener ese desarrollo sostenible. Creo que muchas de las políticas internacionales van frente al desarrollo sostenible, sobre energías renovables, sobre inteligencia artificial que va enfocado al sostenimiento del campo, al sostenimiento de la alimentación, al
al impulso a la educación. Bueno, creo que con esto queda suficientemente claro cuál es la idea principal del autor en este capítulo, sus 5 claves y las 3 principales conclusiones. Recuerden que les habló Juan David Zuleta López. Muchas gracias.